Ok, recapitulando, veíamos en nuestra primera sesión sobre el pensamiento existencialista y cómo vino a Martin Heidegger a decirnos sobre su pensamiento existencialista. Comenzábamos con nuestra primera sesión sobre este tema, con el sentido de la vida. En la segunda sesión, pues prácticamente estábamos hablando acerca de la existencia auténtica y la existencia inauténtica. Decíamos que la existencia auténtica, pues hay un temor a la muerte, y en el caso de la existencia inauténtica, pues simplemente no hay ese temor a la muerte y se vive la vida con un pensamiento de vivir por vivir, sin pensar ni actuar en las consecuencias que ciertas acciones podamos entender, y que esas tomas de decisiones pues no las contextualizamos de acuerdo a lo que podemos entender. Y bueno, ya en esta sesión pues vamos a hablar acerca de lo que va a ser la existencia inauténtica. Bueno, no de la existencia inauténtica, sino todavía hablamos sobre el pensamiento existencialista de Martin Heidegger. Y ya veíamos las cuestiones básicas de la existencia de Martin Heidegger, y encontramos que para el caso de Martin Heidegger con respecto a este pensamiento, nos vamos a encontrar con un ser para la muerte. Ese ser para la muerte, donde se piensa que la muerte es un pensar que va a cuando nos preguntamos, pensar que vamos a morir, ¿cómo nos sentimos? En la vida cotidiana, nunca nos hemos preguntado esa pregunta, ¿no? Pensar, o sea, ¿qué pasa cuando nos vamos a morir? ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde nos entregamos? ¿O qué es lo que sucede, no? Al final de cuentas, en este momento contextual que tenemos, pues el fallecimiento de una persona muy allegada de nuestra vida cotidiana, pues sí, a veces lo resentimos, ¿no? Pero nunca nos preguntamos y nunca nos cuestionamos. Regresamos a esa parte del confort de la vida, en decir que la vida la tenemos ganada y lograda, y pensamos que vamos a vivir 100 años o 80, 70 años, y que la vida actual que tenemos pues simplemente no nos afecta en nada la muerte, ¿no? Pero cuando ya la pensamos y decimos, ay, es que se murió y estaba muy joven, o qué pasa, ¿no? Cuando un ser querido muere. Entonces, todas esas cuestiones que se van desarrollando a lo largo de nuestra vida, es lo que nos promueve el ver cómo es lo que nos promueve que este tipo de pensamiento sobre la muerte que hablábamos en la existencia auténtica nos lleve a pensar sobre la trascendencia de nuestro ser, de nuestras formas de pensar, porque no hay una posibilidad de volver a vivirla o a verla. Hay una cuestión de vida que aquí podemos entenderla como la forma de tratar a las personas con un sentimiento desagradable o angustia, ¿no? Y ese es el momento que nos sentimos, ¿no? La angustia es una forma de sentir que estamos vivos, según el pensamiento existencialista de Martin Heidegger. El sujeto se vuelve responsable de sí mismo cuando pensamos en esta cuestión, ¿no? Y vamos a entender que el sentimiento permanente de la angustia es un sentimiento muy, muy idóneo para el pensamiento de la filosofía posmoderna. ¿Por qué? Porque la posmodernidad va a estar plagado de angustia. La angustia en la posmodernidad va a ser como una bandera para sentirnos vivos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tenemos que buscar un sentimiento que nos diga que sí, en realidad estamos vivos. Y cuando nos sentimos vivos es porque tenemos un sentido de vida. Por eso el pensamiento posmoderno es un sentido sin valor, ¿no? Lo veíamos en el pensamiento de Federico Nietzsche, porque nos decía que la sociedad había perdido sus valores, y cuando pierde la sociedad sus valores, pues entra en un sentido de angustia porque Dios ha muerto, y entonces ¿a quién le vamos a rogar que nos ayude? Sino nosotros mismos estamos ya aquí. Entonces, en este caso,
para Martin Heidegger, lo que tenemos que establecer es que las bases de la concepción de la filosofía posmoderna va a radicar en ese pensamiento de la angustia, porque al final de cuentas el sujeto se vuelve responsable de sí mismo y es ocupado por el ser humano, y es aquí cuando recuperamos el sentido que se había perdido en la época moderna. En la época moderna todo estaba con el sentido de la ciencia y de la razón, pero el sentido del ser humano se había perdido porque no podíamos ver, digamos, en un aspecto científico el resultado de un sentimiento humano. O sea, simplemente si no lo veías o no lo experimentabas, pues simplemente el pensamiento del ser humano se perdía, ¿no? Y entonces, cuando nosotros nos ocupamos por el ser humano, y dice Martin Heidegger, el ser ahí, nosotros somos así prácticamente, es como si el ser humano haya sido arrojado al planeta y ahí te quedas y vive lo que tienes que vivir, arréglatelas como puedas, porque tú eres el que está ahí y eres el único que te puede salvar. O sea, si tienes un problema y luego no quieres que te ayuden, pues nadie te va a ayudar a salir del problema. Eso es algo así como lo que se piensa, ¿no? Por eso el sujeto se vuelve responsable de sí mismo. ¿Por qué? Porque ya no hay quien le resuelva los problemas. O sea, si Dios no existe, ¿a quién le vas a rezar? ¿O vas a esperar que venga Dios y te resuelva tus problemas? Pues claro que no, porque al final de cuentas quien tiene que resolver los problemas somos nosotros mismos. Y esas son las bases de la concepción de la filosofía posmoderna. Entonces, por eso decimos que es ocupado por el ser humano. ¿Por qué? Porque Dios, como fundamento del sentido de la vida, pues murió o fue asesinado por toda la conceptualización que veíamos en esa pérdida del sentido o de la pérdida del fundamento, porque al final de cuentas nosotros somos el fundamento para darle sentido a la vida que nosotros queremos tener. Entonces, por eso dice Martin Heidegger ahí que el ser humano es un ser ahí, o sea, nosotros estamos aquí, nosotros somos los únicos que podemos cambiar el mundo. Si es el cambio climático, Dios no nos va a venir a decir, ¿saben qué, mijitos míos? Háganse a un lado, voy a barrer el planeta, voy a sacar toda la suciedad que está generada y que ustedes generaron, porque ustedes no se pueden hacer responsables de estos actos. ¿Sí? Entonces Dios no va a venir a limpiar el planeta y dicen, sí, ya limpié, es como limpiar tu cuarto. O sea, si tú no limpias tu cuarto, pues nadie te lo va a venir a limpiar. ¿Por qué? O a ordenar, porque simplemente es tu lugar y tú tienes la obligación y la responsabilidad de ordenar, limpiar tu habitación. No puede, a lo mejor de pequeño sí, mamá lo limpiaba y todo, pero al final de cuentas nosotros somos los únicos que podemos generar ese trabajo, porque nosotros lo generamos y ahora nosotros somos responsables de nuestros actos, como dice Martin Heidegger, ¿sí? Entonces, cuando el ser humano está aquí, pues simplemente se tiene que hacer responsable de este momento, de este tiempo y de este presente, porque no hay futuro, sí, sino más bien hay solamente un presente y hay que vivirlo y hay que razonarlo y hay que ser responsables de las actitudes que nosotros tenemos ante la vida, porque nadie nos va a venir a resolver nuestros problemas, solamente nosotros mismos con nuestro carácter, y que al final de cuentas ese carácter tiene que ser un carácter de voluntad, de querer hacer las cosas que nosotros queremos para alcanzar los objetivos, pero sin pensar que sin olvidar que pertenecemos a una colectividad. Entonces, si este planeta está sucio, es porque todos contribuimos a que esa suciedad esté así. Y si queremos que el cambio climático sea reversible, pues simplemente debemos de contribuir a que el planeta esté en buenas condiciones para la vida humana. Eso sería como un ejemplo de lo que es el ser ahí de Martin Heidegger. Entonces, el ser que existe con él y el mundo es lo que nosotros debemos entender, que nosotros
existimos con esto que tenemos a nuestro alrededor y debemos de contribuir a cuidarlo, porque si no, no lo vamos a lograr. Entonces, pero si queremos hacerlo, tenemos que tomar una actitud ante la vida y ante el sentido de nuestra vida para poder construirlo. Entonces, por esa razón, dice Martin Heidegger que el hombre fue arrojado al mundo para su propio cuidado. O sea, nadie, por eso les hacía el ejemplo de la habitación de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros si queremos tener todo desordenado, pues lo vamos a tener, y si algún día nos cansamos del desorden, pues simplemente quien va a terminar con ese desorden vamos a ser nosotros mismos. ¿Por qué? Porque vamos a tener que actuar y con responsabilidad ante el desorden de nuestra habitación, porque nadie nos va a venir a decir que nos va a ayudar a ordenar nuestra habitación, ¿no? Entonces, por esa idea es que el sujeto se vuelve responsable de sí mismo. Lo toma Martin Heidegger de esta filosofía postmoderna, donde retoma junto con Federico Nietzsche la decadencia de la pérdida de fundamento y la muerte de Dios y el fin de las grandes verdades. O sea, lo que hacía la religión en su momento, el cristianismo, es lo que a veces nos devela, ¿no? Y nos vende. Es que si tú rezas a Dios, prácticamente vas a contribuir a que se solucionen todos tus problemas, ¿no? Y a lo mejor sí, ¿no? Porque al final de cuentas crees en un ser superior que te da esa posibilidad de pensar que realmente sí van a cambiar las cosas, y a lo mejor puede ser una actitud positiva. Sin embargo, el único que tiene que cambiar es uno mismo, vivir lo que se tiene que vivir en el momento, en el aquí y en el ahora, como lo decía Federico Nietzsche y como lo dice Martin Heidegger, en este ser que está aquí, en el presente, porque no hay presente o no hay futuro si no hay. Y aquí podemos entender que podemos entender que el futuro no existe como un tiempo. Cuando podemos decir que en un futuro lo vamos a hacer, pero cuando llega ese futuro simplemente se vuelve el presente. Solamente hay dos tiempos en realidad, son pasado y presente. Futuro no es como una existencia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando podemos decir mañana lo hago, pero cuando llega el mañana ya no es el mañana, sino el presente. Y entonces, como decía Federico Nietzsche y como lo dice y lo recapitula Martin Heidegger, él vive el momento de tu presente, no lo dejes para mañana, no dejes para nada eso. Sí, claro que va a haber angustia, como lo dice Martin Heidegger, va a haber tristezas, va a haber alegrías, pero si ese es tu momento de vivir con angustia, pues vívela, gózala, porque al final de cuentas es una angustia que a lo mejor te va a reconfortar, te va a sanar, pero si hay felicidad, pues también disfruta tu felicidad. O sea, todos los sentimientos de la vida cotidiana debes de sentirlos de una manera muy viva, porque al final de cuentas ese momento es tuyo, es tu momento. Todos los días que despiertas y ves la luz del día, ves el sol, ves las nubes, ves cómo llueve, ves cómo el aire corre y roza tus mejillas, pues simplemente vive esos momentos, lloren, sufran y hagan todo lo posible por vivir su vida, porque al final de cuentas es suya y ustedes decidan cómo vivirlas con una existencia auténtica o con una existencia inauténtica. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es una anticipación de la muerte en una toma de decisiones muy propios de los pensamientos postmodernos, que ya involucrados Federico Nietzsche con Heidegger, nos vamos a entender que el sentido de la existencia no proviene de un Dios ni de alguna autoridad superior a nosotros, sino de nuestra vida cotidiana, de nuestra existencia humana. Y porque así debería de ser la existencia, como una existencia vivaz, vital, fugitiva, activa, flexible, con un fundamento de lo que queremos ser en nuestra vida, y que esa vida nos va a identificar con la relación del sentido de responsabilidad que implica
tener conciencia social humana y contribuir al sentimiento de formarse como humanos y de construir una sociedad más libre, más justa, y que entendamos que todas las acciones que tenemos en nuestra vida cotidiana será con una responsabilidad muy propia y que nadie, ningún ser superior puede decirnos que eso no es, sino que nosotros tomamos la decisión de acuerdo a lo que nosotros vamos a decidir en cuanto a la conformación de construir una vida posible, y no vamos a esperar nada de lo que se podía relacionar con la modernidad, sino que eso va a ser el origen de la posmodernidad. La angustia, el sentido de la vida y todo lo que te conlleve es que la existencia está fundamentada en nuestra vida, en nuestro sentido de la vida, y nadie nos las va a poder cambiar, porque al final de cuentas nosotros somos quienes decidimos y lo que queremos ser. Y eso sería todo el pensamiento existencialista de Martin Heidegger, donde nos implica, o que con las ideas de Federico Nietzsche dice que el sentido de la existencia es un sentido muy propio, muy humano, y que no la podemos cambiar. ¿Sí? Nosotros tomamos decisiones, y cuando nosotros tomamos decisiones en un acto, debemos de respondernos y de sentir que somos responsables de lo que hacemos de nuestra vida. Y eso sería todo por el día de hoy. Ahora sí les pido que fundamenten todo el pensamiento existencialista de Martin Heidegger. Un ensayo sobre el pensamiento de la existencia, el pensamiento existencialista de Martin Heidegger, desde la primera sesión hasta esta tercera y última parte de nuestras sesiones de filosofía. ¿Ok? Bueno, entonces espero sus trabajos. Ensayo del pensamiento existencialista, tanto relacionándolo con las tres sesiones. ¿Ok? Bye bye, se portan bien y se cuidan.